conflicto de Ucrania vuelve a la escena geopolítica. No es que en algún punto haya dejado de estarlo, pero ya saben cómo funciona la información y muchas veces un tema vuelve a escena con cierta sensación de urgencia y otras veces se apacigua un poco a falta de novedades, avances diplomáticos o incluso propios avances en el frente. Bien, en el caso del frente hemos visto ataques por parte de Ucrania con ATACMS en Rusia, respuesta rusa con drones y misiles, Polonia y Rumanía, que han tenido que desplegar aviones de combate, cazas de la OTAN como seguridad por violación en su espacio aéreo. Y mientras tanto, de telón de fondo, la cuestión de que Estados Unidos y Rusia podrían estar negociando en secreto un plan para la paz en Ucrania. Vamos a hablar de todo ello con Miguel Ángel Melián, analista internacional y consultor de asuntos públicos. Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Marta. Muy bien, ¿tú qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, respecto al plan de paz, este plan secreto que parece que se está tejiendo entre bambalinas, no es la primera vez que en algún análisis se comenta que efectivamente una cosa es la información de la que disponemos, la información que se hace pública, y otra es la información que realmente pesa en los despachos gubernamentales. Ya se había hablado de la posibilidad de que Estados Unidos estuviera de forma paralela hablando con Rusia para atajar el conflicto en Ucrania. Ahora es Axios, es Político, son varios medios de comunicación que citan fuentes cercanas y conocedoras de este asunto. No sé hasta qué punto podemos hablar ya con más sustancia, Miguel Ángel, de la posibilidad de que sí haya un plan más o menos sólido, se detalla en 28 puntos, coge como similar al de la Franja de Gaza, ya promovido también por Donald Trump. ¿Cómo de cerca podríamos estar de una realidad así? Bueno, la primera idea a destacar es que, como bien indicas, la diplomacia en cierto sentido también necesita de esos elementos de secretismo, más bien de protección para que las negociaciones entre dos partes sigan, digamos, su curso y no se estanquen por determinadas polémicas o filtraciones. También tenemos que tener en cuenta, como segundo punto a destacar, que estas filtraciones, desde mi punto de vista, también obedecen a un timing estratégico, porque estamos conociendo estos días las polémicas respecto a la corrupción en justicia, concretamente y energía, dentro del gobierno de Zelensky. Y en tercer lugar también nos demuestra que estos dos líderes, por mucho que parezca que a veces tienen sus más y sus menos, siguen conversando y los gabinetes diplomáticos de sendos gobiernos están en constante contacto. Por eso yo creo que obedece este movimiento a un momento estratégico en el que quizás sí pueda digamos, coger más forma esta posibilidad de plan de paz para Ucrania. Uh-huh. Es decir, que parece que sí que cogería cierto peso. Miguel Ángel, se decía que tan pronto como esta semana. No sé hasta qué punto en un marco temporal eso sería lógico, sería probable. No sabemos cómo de avanzadas están esas conversaciones. Sabemos que tuvieron lugar el mes pasado en Miami durante 3 días entre Witkoff y Dmitriev. Se dice que a más tardar la semana que viene. En caso de que ese fuera el marco temporal, ¿no?, de esta semana o la que viene, estamos hablando de un marco temporal muy breve, muy cortoplacista. ¿Qué horizontes o qué perspectivas, qué variables dentro de este conflicto se nos abren? Porque se habla efectivamente de un plan negociado entre Estados Unidos y Rusia. Aquí la parte ucraniana y estimamos que también la europea tendrán que adoptar algún rol. Totalmente. Desde un punto de vista puramente estratégico, estas conversaciones también ponen a prueba indudablemente la cohesión del bloque occidental por una parte y el margen de maniobra que tiene Zelensky por otra. Si este proceso, digamos, se llega a percibir como una toma de decisiones por encima de la voluntad de Ucrania, ya estaríamos hablando de ese fantasma, digamos, que recuerda a las esferas de influencia, cómo los estados se reparten determinadas zonas del mundo para ejercer su política exterior y sin duda alguna también a ese, digamos, marco que ofreció Yalta en su momento donde grandes potencias pactaban sobre terceros. Al mismo tiempo también este proceso resalta esa fragmentación interna entre Estados Unidos por una parte y la Unión Europea y sobre todo deja a Ucrania con un margen, como ya veníamos diciendo al principio,
bastante corto sobre el que maniobrar, porque al mismo tiempo está reforzando, y hemos visto la fotografía, la visita a España, a Francia, está intentando reforzar esas capacidades militares y Estados Unidos paralelamente lleva la negociación a otro nivel, digamos, mucho más pragmático, aterrizando sobre todo los ideales que hemos venido tratando en nuestros programas que vienen de acuerdo a repartir esa zona entre los intereses rusos y, digamos, dejando a un lado los ucranianos en este sentido. ¿Tendría Zelensky alguna probabilidad, decías margen corto, ¿no?, sobre el que maniobrar? ¿Tendría alguna posibilidad de poner determinadas condiciones o efectivamente esto se le va a presentar directamente como un hecho consumado? ¿Cuál es la expectativa mayor a barajar en este caso? Teniendo en cuenta el modelo de liderazgo de ambos líderes, de Estados Unidos y Rusia, y también la escasa participación de la Unión Europea o el peso que puede llegar a tener en este proceso, desde mi punto de vista creo que van a optar por una vía más fuerte, es decir, van a intentar imponerlo no por la fuerza, pero sí, digamos, en un escenario de negociación donde las variables obviamente no van a favorecer a Ucrania. Creo que sería un error bastante grave a nivel estratégico también darle todo lo que pida Rusia en este sentido, porque no debemos olvidar que la frontera del este es una de las más inseguras para el Estado ruso históricamente, por lo que sería seguir alimentando esa inseguridad en vez de intentar apaciguar y establecer un mecanismo de control de la zona donde Rusia vea también parte de sus objetivos cubiertos y Ucrania también, no lo olvidemos. Efectivamente, y claro, ¿en qué queda, dónde queda Europa en todo esto, ¿no? ¿Dónde queda su seguridad? ¿Dónde quedan expuestas sus vulnerabilidades? Y además en un día en el que hablamos de cómo los cazas de la OTAN han tenido que despegar, ¿no?, de urgencia en Rumanía, en Polonia, por violaciones del espacio aéreo de drones rusos. Y bueno, son países fronterizos con Ucrania y son países que además ya han reportado, esta no es la primera vez que hay que actuar de una forma similar o que se reportan este tipo de violaciones del espacio aéreo. ¿En qué deja todo esto a Europa? Una Europa que intenta rearmarse, una Europa que intenta posicionarse con mayor fortaleza. Teníamos mucho pendiente y tenemos mucho pendiente, esto también hay que tenerlo muy claro como europeos, hay que asumir también, entonar ese mea culpa. Kaja Kallas ha dicho que los ataques híbridos son el gran peligro, el peligro extremo que vive en estos momentos la Unión Europea. Sí, totalmente. La denominada zona gris, digamos, es un espacio donde los estados operan con relativo margen, holgado en este sentido, porque la atribución de los hechos son bastante difíciles de, digamos, atribuir a un actor en específico. Por lo tanto, Rusia es uno de los países que mejor opera en este margen. Y si, por ejemplo, nosotros cogemos hace poquito leí un libro sobre elementos de la disuasión y en este libro se destacaba la capacidad de Rusia para operar dentro de este entorno, mediante ciberataques a infraestructuras críticas, operaciones encubiertas, sabotajes, es decir, una serie de acciones que son difícilmente atribuibles a un Estado como tal o un actor y en el que Rusia es especialista. Y por tanto también veíamos en este ejemplo cómo Europa del Este es el principal escenario donde Rusia se desarrolla. Y esto refleja, por una parte, la capacidad que tiene el Estado ruso de seguir acometiendo este tipo de acciones mientras está llevando a cabo la guerra en Ucrania, y por otra parte también cómo Europa cada vez se ve más afectada poquito a poco en términos de resiliencia y de capacidad de reaccionar. Es decir, somos un conjunto de actores bajo la Unión Europea bastante reactivo y poco proactivo. Y esto también, digamos, erosiona las capacidades defensivas de la Unión Europea. Y así lo destacaba esta mañana Kallas en su intervención. Por cierto, ¿qué Europa podemos esperar de ahora en adelante si se confirma ese plan entre Estados Unidos y Rusia, si se confirma que efectivamente van a llevar una vía más dura para presionar a Zelensky a que acepte bajo esos términos ya negociados? ¿Cuál sería la postura del viejo continente? ¿Cómo quedaría? Estratégicamente se vería bastante debilitada porque también implicaría que su rol dentro del proceso, de un proceso de paz que básicamente recuerda al sistema de posguerra, Segunda Guerra Mundial, estaríamos hablando de una Unión Europea bastante debilitada en términos estratégicos y que va tarde, digamos, a los acontecimientos que se van dando en su entorno más cercano de seguridad. Como hablábamos antes, necesitamos de un plan, como ya lo hemos hablado y visto estos meses con el informe Draghi de Enrico Letta,
el libro blanco de la Unión Europea, ese rearme basado en los 800.000 millones que hablaba von der Leyen. Es decir, estamos ya en un proceso de reacción, pero sin duda alguna vamos tarde. Y como consecuencia de esa reacción tarde, tendríamos que aceptar un segundo lugar en el proceso de paz de Ucrania y sobre todo aceptar condiciones de terceros, lo cual sigue debilitando esa idea de autonomía estratégica, de brújula estratégica que se ha venido hablando estos años y demás. Un ejemplo, Marta, lo veíamos hoy, que von der Leyen hablaba de intentar legislar para tener esa legislación que permitiese la movilidad de ejércitos europeos, de los distintos ejércitos nacionales, de forma rápida. Es decir, eso quiere decir que hemos fracasado con los instrumentos que ya disponíamos y tenemos que buscar nuevos, pero como te indicaba antes, reaccionando y no siendo proactivos a diferentes escenarios que pueden ir haciendo y fallando, por supuesto, en la prospectiva. Por otro lado, hay unas declaraciones que llaman bastante la atención por parte del director de Airbus. Ha dicho que Europa necesita armas nucleares tácticas para contrarrestar a Putin. Bueno, cuando hablamos de Airbus hablamos de un peso pesado de la industria aeroespacial europea y bueno, ha insistido, ¿no?, en la necesidad de que Europa posea o cuente con un elemento disuasorio más fuerte contra el enorme arsenal de Rusia. Claro, a él se le preguntaba, ¿no?, que realmente qué podía hacer Europa, cuál sería la respuesta de Europa ante un ataque ruso y claro, decía, yo no tengo la respuesta, pero realmente tenemos que empezar a plantearnos este tipo de preguntas. Claro, cuando hablamos de armas nucleares tácticas, por si acaso, se habla de una capacidad explosiva menor, ¿vale? Para los oyentes, que nadie se asuste, están pensadas para utilizarse en el campo de batalla, no estamos hablando de las de mayor tamaño. Pero bueno, ¿cómo de lejos estamos ahora mismo en Europa de efectivamente empezar a hablar y actuar, no solo hablar en esos términos? Lo interesante de esta intervención del CEO de Airbus es que ya el debate ha trascendido lo político y ya estamos viendo cómo también dentro del sector empresarial, de esos denominados campeones europeos en el sector de defensa, están también promoviendo el debate público y la necesidad que tiene la industria de defensa europea de tener este tipo de armamento. También hace unos meses veíamos al CEO de Rheinmetall, otra empresa de defensa alemana, advirtiendo y avisando de que las reservas de armas europeas están prácticamente vacías. Por lo tanto, avanzar ahora mismo hacia armas nucleares tácticas es una tarea que Europa va a tener que acometer en los próximos años. No llegaríamos a responder al conflicto o al estado de seguridad que tenemos actualmente en Europa, pero sin ningún tipo de duda, si lográsemos tener ese tipo de armas, alteraríamos profundamente esa arquitectura de poder aquí en Europa, sobre todo en relación a la proliferación y el equilibrio interno de la OTAN, que es actualmente quien nos proporciona ese paraguas de seguridad. Pues nos quedamos con este análisis. Miguel Ángel Melián, analista internacional, consultor de asuntos públicos. Como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes, Marta. Un abrazo grande.